quiero compartir en el Evangelio de Juan, And I want to share with you from the Gospel of John, capítulo 5, chapter 5, versículo 1 en adelante. verse 1. Si and pueden on. estar de pie, por favor. If you may stand to your feet, please. Leemos en el nombre del Read in Padre, the name of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Amén. Amen. Después de estas cosas, After this, había una fiesta de los a judíos Jewish festival took place, y subió Jesús a Jerusalén. and Jesus went up to Jerusalem. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, And by the sheep gate in Jerusalem there is un estanque llamado en hebreo Betesda, a pool, which in Hebrew is called Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. which has 5 colonnades. En estos yacía una multitud de enfermos, Within these lay a large number of the sick, ciegos, blind, cojos lame, y paralíticos, and paralyzed, que esperaban el movimiento del agua, waiting for the moving of the water, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al because an estanque angel would go down into the pool from time to time y agitaba el agua. and stir up the water. Y el que primero descendía al estanque, Then the first one who got in, después del movimiento del agua, after the water was stirred up, quedaba sano recovered de cualquier enfermedad que tuviese. from whatever ailment he had. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. And there was a man there who had been sick for 38 years. Y cuando Jesús lo vio acostado And when Jesus saw him lying y there, supo que llevaba ya mucho tiempo así, and knew he had already been there a long time, le dijo: he said to him, ¿quieres ser sano? "Do you want to get well?" Vamos a dejarlo hasta aquí. Let us pause right there. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, In the name of Jesus. Señor, aquí venimos delante de tu divina y bendita presencia, Hallelujah. presentándote, Señor, todo mi ser, reconociendo, Señor, que con mis fuerzas y mi entendimiento no puedo hacer nada, sino que solamente con tu sabiduría, tu entendimiento, tu Santo Espíritu, hablando a través de mí, podré llevar la palabra que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor. Quita cualquier emoción, Señor. Sé tú preparando los corazones del pueblo, que puedan recibir esta semilla, Dios mío, y que podamos ver esos frutos germinar, y que esa palabra que tú quieres traer a tu pueblo sea de bendición y provecho para las vidas. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Voy a estar hablando por unos momentos For a few moments I will be speaking bajo el tema: no pierdas tu enfoque. under the theme of the topic, do not lose your focus. No pierdas tu enfoque. Do not lose focus. Aquí en este relato bíblico, In this biblical passage that we read, el Señor pasó un periodo de tiempo indeterminado en Galilea, the Lord passed an undetermined amount of time in Galilee, del cual hasta este punto Juan solo nos ha contado el milagro de la sanidad del hijo de un noble. From that up to this point, John only relates to us the miracle of the healing of a nobleman, Que sucedió en Capernaum. which happened in Capernaum. Y eso es así porque Juan no pretende contarnos a nosotros And it is so because John isn't even trying to tell us una historia completa de todas las obras de Jesús. the full story of every single thing that Jesus Juan did. se enfoca en situaciones específicas. But John instead focuses on specific moments. Él escoge determinados incidentes que sirven He has chosen specific incidents that serve para demostrar al lector the purpose of showing the reader que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. that Jesus is the Christ, the Son of God. Y de esta forma las personas puedan llegar a creer en Él And in this form, people y can así puedan believe in him obtener la vida eterna. and obtain eternal life. Y en el primer versículo aquí vemos que dice: después de estas cosas. And in the first verse of this chapter, it says that after this or after these things, Esto marca un periodo de tiempo indefinido. and in an undefined amount of time, a period Puede of haber time, pasado un año y medio may have been a year and a half, después de la última fiesta registrada, que fue la fiesta de la Pascua.
After en los capítulos anteriores. the last feast that had been registered in the previous scriptures, which was the Passover. Y cuando Jesús limpió, también se encuentra cuando Jesús limpió el templo, que fue una señal introductoria que Él era el Mesías. Also, is narrated to us the moment in which Jesus Christ cleansed the temple, which was an introduction of himself as the temple. El Señor presentó con toda claridad He presented very clearly sus pretensiones mesiánicas who he was as a Messiah cuando purificó el templo. when he purified the temple. Y esto despertó la oposición y hostilidad de los líderes judíos. And this awoken the hostility and the opposition of the religious leaders. Ahora, en esta segunda visita Now, in this second time, a Jerusalén, his second visit to Jerusalem, rápidamente vemos que la actitud de los judíos se endurece si leemos todo el capítulo. if we read the entire chapter, we see that the attitude of the Jews becomes hardened. Aún más contra él, hasta el punto que se pusieron de acuerdo para conspirar y matarlo. Even more so against him, to the point that they conspired to kill him. To put him Debido to a death. esta ocasión de este relato, And because of this, what is happening here in this narrative, esto intensifica this intensifies el odio the hate de esos líderes judíos contra Jesús. of those Jewish leaders against Jesus. Y dice la palabra de Dios que aquí en este lugar había un estanque llamado Bethesda. And the word of God is telling us here that in this place there was a pool that was named Bethesda. La palabra Bethesda significa And that name, Bethesda, the word means lugar de misericordia, a place of mercy casa de misericordia. or house of mercy. Un término bien apropiado A very appropriate term dado al estado desesperante de las personas que iban a este lugar. given the desperate state of the people who came to this place. El estanque de Bethesda, el lugar de misericordia. The pool of Bethesda, the place of mercy. Este lugar era cualquier otro lugar menos un lugar de misericordia. This place was any other place but a place of mercy. Esto era un lugar que era regularmente frecuentado por la miseria de las personas que llegaban ahí. This place was a place that was frequently visited by the misery of the people that came there. Y aquí vemos a una multitud de enfermos, And we see a large number of sick people, de personas incapacitadas, incapacitated people, incapaces de mejorarse a ellos mismos, incapable of bettering themselves, personas frustradas. people who were frustrated. Y nuevamente, un punto importante, como dije, And once again, a very important que hay point que notar that I es mentioned that we need to know que este milagro que el Señor Jesús hace en este relato is that the miracle that the Lord performs here in this es donde el ministerio de Jesús empieza a tener los ataques más fuertes. is when the ministry of Jesus begins to receive its most intense attack. Este es el punto en que la nación judía This is the point in which the Jewish nation se opone formalmente contra Cristo. formally opposes themselves against Jesus. Y la oposición en su contra, desde este punto en adelante, va en aumento y en aumento hasta el punto que llega Jesús a la cruz. And the opposition against Jesus Christ from this point on increases until the point of the cross. Nuevamente el versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. And once again, verse 1 says that after this, or after these things, there was a Jewish festival that took place. Y subió Jesús a Jerusalén. And Jesus went up to Jerusalem. Aquí no nos dice qué fiestas eran. It doesn't mention here what festival it was. Interesantemente, Interestingly enough, si usted nota a lo largo del libro del Evangelio de Juan, if you look throughout the book of John, Juan es bien específico en los detalles que él da John is very specific in his details y en sus relatos. and in what he says, what he writes. Y él relata las fiestas de las cuales Jesús participaba. And he describes the festivals in which Jesus took place. Pero en esta ocasión no da ningún detalle. But in this case, he gives no details. Ahora, para tener mejor contexto de lo que está pasando en No. este relato, To have a better context of es what's importante el saber y entender por qué Jesús happening in this story, it's important to sube a know Jerusalén. why Jesus went up to Jerusalem. Una costumbre judía A Jewish custom
desde el Antiguo Testamento, since the Old Testament, requería que los varones judíos required that all Jewish men asistieran a 3 festividades judías todos los años: every year, every Jewish man had to assist 3 Jewish festivals: la Pascua, Passover, Pentecostés the Pentecost, y la fiesta de tabernáculos. and the festival of the Tabernacle. Ahora bien, si Jesús vivía en Galilea, Now, if Jesus lived in Galilee, no era necesario que él estuviera en estas fiestas ahora. it wasn't necessary for him to be in these festivals right now. Pero Jesús tenía un propósito, But Jesus had a purpose, el cual muchas veces nosotros también en nuestra propia vida, which many times we in our own lives, cuando Jesús tiene un propósito, when Jesus has a purpose, no entendemos. we don't understand. Y Jesús hizo esto And Jesus did this porque quería mostrar misericordia because he wanted to show mercy en un lugar que estaba lleno in a place de miseria, that was full of misery, frustración frustration, y desesperanza. and desperation. Y dice la palabra que en este estanque And the word of God tells us that at this pool, había una multitud de personas enfermas, there como was ya a mencioné, large number of sick people, like we mentioned, ciegos, blind, paralíticos. paralyzed. Estas personas esperaban que un ángel descendiera These people were waiting for an angel to y descend que metiera su mano en el agua y removiera el agua and stir up the water, para que ellos, el primero que se entrara fuese sanado. so that the first one that would get in would be healed. Y esto presenta un gran problema, But this presented a great problem, porque si nos ponemos a analizar, because if you think about it, if you analyze it, aquí habían personas que no podían moverse bien. there were people here who could not move well. Y este estanque tenía 5 pórticos And this pool had 5 colonnades, que vienen siendo como balcones, como porches, which are balcones, like porches. llenos de estas personas enfermas. And they were full of these sick people. Y si era ciego, And if the person was blind, sin la ayuda de alguien no iba a without poder llegar al someone's estanque. help, without someone's guidance, they wouldn't be able to make it to the Y pool. me imagino que ahí todo el que estaba And I imagine that everyone there estaba procurando su propio milagro. was just seeking their own miracle. Eso soy yo imaginándome, no lo dice aquí en la Biblia. That's the Bible doesn't say it, but I'm just picturing it. I'm imagining it like that. A esos ciegos se les hacía imposible llegar siendo ciegos sin la ayuda de alguien. Without the help of someone, it would be nearly impossible for a blind person to make it to the pool. También vemos que hay cojos And we see that there are also lame people here, a los cuales se le hace difícil moverse rápido para llegar primero al estanque. for whom it would be difficult to quickly be the first one into the pool. Paralíticos. Ahora imagínense un paralítico. Paralyzed people here. Now imagine that. Así que el milagro se lo llevaba el que entraba primero. So the miracle would be taken by the person who got in there first. Y como ya dije, esto presenta un tremendo problema. And like I mentioned already, this is a problem. Porque si eres una persona impotente y no puedes moverte, no puedes Because llegar a if tu you're milagro. a powerless person and you can't move, how can you make it there? Porque a veces no puedes llegar a ninguna parte Because sometimes you can't make it anywhere por tu discapacidad because of your incapability. y mucho menos puedes llegar rápido a ese lugar por esa misma incapacidad. And much less because of that same reason you can get anywhere quickly. Y aquí no dice con exactitud de qué era que sufría este hombre. And it tells us here, it doesn't tell us exactly what this man was suffering. En el original griego, la palabra que se usa aquí And in the original Greek scripture, the word that is used es asthenia, is a word that is pronounced aspenia, que significa enfermedad. which means sickness. Muchas personas creen que un paralítico, Many people think that he was paralyzed, pero la palabra no dice exactamente, but the word en doesn't este say relato, exactly que era in this paralítico. narrative what it was. pero podemos asumir But que we could debido assume a que estaba acostado that because he was laying down y ya tenía 38 años que estaba enfermo, and he had been sick for 38 podemos years, asumir que era we paralítico. could assume that he was paralyzed. Ahora imaginémonos a este hombre, Now, picture this man, 38 años con la misma dolencia, el mismo sufrimiento, 38 years with the same pain, con la the misma same suffering, enfermedad. the same sickness. ¿Cuántos de los que estamos aquí How many of us here no hemos estado enfrentando have been facing
la misma situación the same situation por tanto tiempo for so much time, y no vemos salida. and we don't see an exit, we don't see a way out. Venimos a la iglesia, We come to church, adoramos al Señor, we worship the Lord, nos fuimos en gloria, we leave here gloriously, regresamos a nuestras casas we return home, y el mismo problema queda, sigue. and the same problem is there. It continues. ¿Cuántos de nosotros ya estamos frustrados How many of us are frustrated y cansados de esperar una intervención divina de Dios? and tired of waiting for a divine intervention from God? Tantos años pidiéndole a Dios So many years asking que God, cambie a mi esposo o a mi esposa. change my wife, please change my husband. Y cada día se pone peor. But every day that passes, they get worse. Cada vez pidiéndole al Señor, Asking the Lord all the time, Señor, salva a mis hijos. Lord, save my children. Y cada día están más perdidos en la droga y en el alcohol. But each day they're more lost in vices. Tantos años esperando, So many years waiting. Señor, concédeme un hijo. Lord, give me a child. Y cada vez que queda embarazada, lo pierdes. But every time you become pregnant, you get pregnant, you lose it. Y ves que no hay esperanza. And you see that there's no hope. De esta misma manera se sentía este hombre. This man 38 años felt that exact same way, 38 years, sufriendo suffering del mismo padecimiento. the same ailment. Y este hombre llegaba a este lugar And this man would come to this place, esperando a ver waiting to see si tenía la oportunidad de llegar al estanque primero. if he had the opportunity to make it to the pool first. Y él ha esperado en este mismo lugar por todo este tiempo, yendo, me imagino que lo llevaban Waiting at this place, I can only imagine that maybe somebody would bring him to this place para obtener su milagro. so that he could obtain his miracle. Y de repente aparece este personaje And suddenly, a person shows up y le pregunta, and asks him, ¿quieres ser sano? do you want to get well? Lo primero que pasaría por nuestra mente, The first thing that may go through our mind si alguien viene is if someone comes y nos dice ahora and mismo, says, right now, ¿quieres ser libre de esa atadura que tienes? do you want to be free of that bondage that you Lo have? primero que nos pasaría por la mente The es, first thing that may go through our mind is, sí, de querer yo quiero. yes, I want to. Pero ha pasado tanto tiempo yo peleando con lo mismo But I've been fighting with this for so long, y veo que nada cambia. and nothing's changing. Y podemos tener fe. And you can have faith, Tenemos que ser, porque a veces queremos deshumanizarnos because sometimes we want to dehumanize y hacernos los super espirituales and make ourselves super spiritual y querer cubrir las cosas. and try to cover things. Pero en el fondo But deep inside, tenemos esos pensamientos de duda. we have those doubtful thoughts. Y en este versículo el hombre le responde a Jesús, And in this verse, the following verse, he answers Jesus. Señor, He says, Sir, no tengo quien me meta en el estanque I don't have a man to put me into the pool cuando se agite el agua. when the water is stirred up. ¿Y qué es lo primero que decimos What is the first thing that we say cuando vemos las circunstancias de la vida adversas? when we see the adverse circumstances of life against us? Muchas veces nos victimizamos. Many times we victimize ourselves. ¿Por qué a mí? Why me? ¿Por qué a mí? Why me? Si yo trato de hacer la voluntad tuya, Señor. I've tried to do your will, God. Todos los días trato Every day I try. y eso es lo que me resulta a cambio. And this is what I get in results, in exchange. Y entre tanto, continúa diciendo el hombre, And the man continued answering, entre tanto que yo voy al estanque, but while I'm coming, otro desciende antes que yo. someone else goes down ahead of me. Y muchos de nosotros And many of us, vemos a personas que están en el mundo we see people who were in the world not serving God, siendo bendecidas financieramente. being blessed financially. Quizás no tengan los problemas que tenemos. Maybe they don't have the problems we have. Y nos preguntamos, Dios mío, pero ¿por qué él sí y yo no? And we ask ourselves, why they got it and I don't? Y el problema está The problem is, que nosotros we nos enfocamos focus
en la situación, on the situation, en vez de enfocarnos instead of en focusing el que está siempre ahí al lado de on nosotros, the one who's always right by our side, diciéndonos: telling us, ¿quieres ser sano? do you want to get better? Do you ¿Quieres want to get ser well? libre? Do you want to be free? ¿Quieres tener a tu hijo en casa? Do you want your child at home with you? Pero nos envolvemos en la circunstancia But we wrap ourselves up in that circumstance. y, como ya dije, nos victimizamos And like I said already, we victimize ourselves. y empezamos: ay, ¿por qué a mí, Dios? So we say, why me, God? Y nos quedamos ahí, en ese llanto, And we stay there in that lament. porque esa es una forma, Because that is a form, psicológicamente hablando, psychologically de nosotros obtener un poco de control en la situación. of us being able to obtain some type of control of the situation. Esta es una forma de nosotros obtener control, un poco de control de la situación. It is a way of us obtaining a little bit of control of the situation. Cuando nos sumergimos en esta pena: When we submerge ourselves in pity. ay, hermano, ore por mí, Oh, pray for me. estoy pasando la de Caín. I'm going through what Cain went through. Hermano, no puedo más. Ay, yo, ¿por qué a mí? Lord, help me, pray for me. Esta es una forma de recuperar un poco de control That is a way that in which de la situación. to recover a bit of control of the situation. Pero mientras nos mantengamos But while we remain tratando de controlar la situación nosotros mismos, trying to control the situation ourselves, no vamos a ver nada suceder. we will never see anything happen. No vamos a ver nada suceder. We will never see anything happen. El envolvernos tanto en nuestras circunstancias adversas Wrapping ourselves so much in our no nos permite ver la victoria does not allow us to que see ya the es victory eminente. that is already imminent. Pasamos por alto que la respuesta a nuestro Overlook problema the answer to our problem es Cristo. being Jesus. Y el mejor ejemplo And the best example, a cómo, bueno, uno de los mejores ejemplos one of the best examples a cómo reaccionar to a how situaciones adversas to react to adverse situations, la encontramos we find en Primera de Samuel capítulo 30. in the book of Samuel, 1 Samuel chapter 30. Aquí vamos a ver Primera de Samuel capítulo 30. We see here again in 1 Samuel chapter 30. Aquí vamos a ver al rey, a David. We see David. Cuando David regresa con sus hombres, When David returns with his men, ellos vinieron de Ziklag they al came tercer from día, Ziklag on the third day. los de Amalek. From Los de Amalek vinieron de Ziklag al tercer día cuando David y sus hombres no estaban ahí. the Amalekites had returned from Ziklag on the third day when David and his men were not there. Y estas personas se llevaron a todas las mujeres y todos los hombres que estaban ahí. And these people had taken all the men and women who were there. Cuando David y sus hombres llegaron, regresaron, And when David and his men returned, que vieron lo que sucedió, and they saw what happened, lloraron con tanto dolor, they wept with so much pain. rasgaron sus ropas, They tore their clothes. estaban desconsolados. They were inconsolable. Las esposas de David se la habían llevado, The wives of David had been kidnapped. todos los que estaban allí, y habían prendido fuego a la ciudad. Everyone had been taken and the city had been burned. Imagínese que usted, Dios los guarde, Imagine the Lord will free you from this. llegue a su casa un día del trabajo But imagine you get home one day from work y que encuentre su casa quemada and you find your home burned y sus hijos y esposa o esposo and your children and se your lo hayan spouse llevado secuestrados. have been kidnapped. ¿Cómo usted se sentiría? How would you feel? ¿Qué usted haría en ese lugar? What would you do at that moment? Yo mismo no sé qué haría, el momento lo diría, I myself don't know what I would do. The moment will tell. pero quizás en un momento de desesperación no sería lo que hizo David. In a moment of desperation, I wouldn't do what David did. Quizás no lo haría así, Maybe I wouldn't do it like that. pero este es el mejor ejemplo But
But this is the best example I can see. Y aquí dice, And it says here, y óiganme, aunque David podía atacar, automáticamente ir a atacar a los amalecitas, when David could have easily just gone to the Amalekites and attacked them, porque David era un guerrero because David was a warrior, y no cualquier guerrero. and not just any warrior. David no salió corriendo David didn't run out a atacar. after them to attack them. Inclusive el mismo pueblo quería apedrear a David. And the people themselves wanted to stone David. Ahora imagínense la presión que tenía este hombre de Dios. Now imagine the pressure that this man of God had on him. Su familia secuestrada, His family had been kidnapped, su pueblo quemado, his town had been burned, y ahora el pueblo que estaba con él quería apedrearlo a él. and the remaining people that were there with him wanted to stone him. Y David está angustiado, And David is anguished, como muchas veces nos sucede a nosotros, like many times we are. cuando se nos presentan estos momentos que se nos salen del control. When these moments come to us that are out of our control. Porque yo recuerdo cuando nació mi niño, eso fue un momento clave en mi vida espiritual. Because I remember when my child was born, that was a key moment in my spiritual life. Un niño tan esperado, A child that we had been waiting for so long. un embarazo que todo fue normal, A pregnancy in which everything went fine. mi esposa y yo buscando del Señor fervientemente, My wife and I were fervently seeking the Lord. y al final el niño nació muerto. And in the end, my child was born dead. He was stillborn. Y cuando lo resucitan, no dan esperanza de vida. And when they resurrect them, they gave us no hope of life. Yo estaba angustiado. I was anguished. Mi esposa ni se diga. My wife, don't even mention. Y llegan esos momentos a nuestras vidas. And those moments come to our lives. Y yo recuerdo, And I remember y sé que lo he dicho antes aquí, that I've said this before, pero lo voy a repetir. but I will repeat it. Yo había iniciado un nuevo trabajo esa misma semana que mi niño nació. That same week that my child was born, I had started a new job. Y yo seguí yendo al trabajo. Del trabajo me iba directo al hospital. And coming out of work, I would go straight to the hospital. Y yo ese día que nació, el otro día que nació mi niño, fui al hospital donde yo empecé a trabajar. And the day after my child was born, I went to the hospital where I had just started working. Y entré al baño antes de llegar a la clínica donde yo trabajaba. And I went into the bathroom before entering the clinic where I was working. Y yo no había llorado And I had not cried yet hasta ese momento until that moment. que me paré en el frente del espejo del baño I stood in front of the mirror in the y me bathroom, desparramé delante de Dios, and I poured myself out, llorando en angustia, anguishly crying, diciendo: Señor, saying, Lord, ¿por qué a mí? why me? ¿Por qué a mí, Señor? Why me, Lord? Y yo lloraba And I cried porque me dolía, estaba angustiado, because it hurt. I was anguished hasta que el Espíritu de Dios until the Spirit of God, en ese mismo momento at that very moment, me dijo, told me, habló a mi corazón: spoke to my heart. solamente confía y ora por tu hijo todos los días, úngelo con aceite Just trust and pray for your child every day, and y él va a anoint him estar with bien. oil, and he will be fine. Y para la gloria de Dios, mire el milagro aquí. And for the glory of God, look at the miracle here. Y esa es la clave, la confianza y dependencia de Dios The key, the trust and dependency on God en momentos de angustia. in these moments of anguish. Porque como ya dije, David hubiese podido salir corriendo a atacar a este grupo de los amalecitas. Because like I said, David was more than capable to go after these Amalekites and attack them. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. But David strengthened himself in the Lord his God. ¿Y sabe qué hizo David? And you know what he did? Mandó a buscar el éfod, He sent for the ephod, que era una pieza que el sacerdote usaba para hablar con Dios. which was a part of the priestly garments that was used to communicate with the Lord. Y David fue a pedir dirección de Dios. And David sought the
direction from the Lord. Él fue a buscar el rostro de Dios. He went to seek the face of God. Él no salió disparado con sus propios pensamientos, sus propias habilidades humanas como guerrero. He didn't run out with his own abilities as a warrior. He didn't act out like that. Y esa fue la clave del éxito de David, The key of the success of David, que él esperaba en Dios. that he waited on the Lord. Y si cada uno de nosotros, And if each of us, no importando lo que esté sucediendo, no matter what is happening, aunque no entendamos, although we don't understand, y yo sé que hay personas aquí que han pasado por situaciones similares a la mía, and I know that there are people here who have gone through situations just like y ellos se mine, pueden relacionar e identificar con lo que yo estoy hablando. and they can identify and relate to what I'm saying. Pero no tiene que ver solamente con hijos, But it's not only about your children. con cualquier situación de la vida adversa With any situation of life que nos angustia. that anguishes us, Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. our trust must always be placed in God. Nuestro enfoque debe estar puesto en Our Dios. focus must always be on God, Y veremos la mano de Dios obrar. and we will see the hand of God work. Así que enfócate, So focus, enfócate, porque la respuesta viene. because the answer is coming. Pero tienes que cambiar tu enfoque. But you need to change your focus. Mientras nos mantengamos mirando el problema, As long as we are focused on the problem, no vamos a ver la gloria de Dios manifestarse. we will never see the glory of God manifest itself. Porque el mirar el problema Because with your sights on the problem, da lugar a la duda, that allows doubt, la cual no nos permite tener la fe necesaria which does not allow us to have the necessary para faith recibir el milagro que tanto anhelamos. to receive the miracle that we've been desiring. Y el versículo 8 nos dice Verse 8, John 5 tells us, en el capítulo 5, versículo 8, Jesús le dice Jesus tells the man, al hombre: levántate, get up, toma tu lecho pick up your mat, y anda. and walk. Aquí dice la palabra que este hombre se levanta, And the word of God tells us that this man gets up. recibió su milagro, He receives his un milagro inesperado, an unexpected miracle. porque inclusive no fue por la fe del hombre, Because it ¿Qué wasn't sucedió by este this milagro? man's faith that it happened. fue por la soberanía de Jesús, It was by the sovereignty of Jesus. porque el hombre ni siquiera sabía quién era que le hablaba. Because the man had absolutely no idea who it was that was speaking to him. A diferencia de nosotros, Different from us, que sabemos who know quién es el que está siempre ahí para apoyarnos y ayudarnos en cualquier who is the dificultad. one that's always there to help us and support us. Este in hombre any no sabía quién era. This man didn't know who Jesus Cuando más adelante los líderes judíos le preguntan: ¿quién fue que te dijo que te levantaras? The Jewish leaders asked him, who was it that told you to Porque get era up? día de reposo Because it was the day of rest, y no estaba nadie supuesto a cargar con su lecho. and nobody was supposed to carry their mat. Y el hombre le contesta: no sé, And the man answered, I don't know. simplemente un hombre me dijo que me levantara y que saliera caminando con mi lecho. A man just told me to get up and walk. Él my no mat. sabía que era Jesús, He didn't know el it was Mesías. Jesus, the Messiah. Pero nosotros But we conocemos a ese Jesús, know that Jesus, el único Mesías, the only Messiah, aquel que vino the one who came a morir en la cruz por ti y por to mí, die on the cross for you and me, para redimirnos de nuestros pecados, to redeem us from our sins, para cuando estemos en dificultades, en problemas, so that when we are in difficulties and problems, podamos recurrir a Él, we can go to Him, porque Él pasó sufrimiento, because He went through suffering, Él pasó dolor, He went through pain, Él sabe y entiende He knows and He cómo tú y understands yo nos sentimos. how you and I feel. Él fue el verbo hecho carne, He was the Verb made flesh, pura carne. pure flesh. Muchos dudan de la humanidad de Dios, Many people doubt pero Jesus' como dije el humanity. domingo pasado, But like I said last week, Jesús era 100% hombre Jesus is 100% Dios.
Jesús lloró. Jesus cried. Los latigazos que marcaron su cuerpo, que le arrancaban pedazos de carne, The whips that marked his back and tore a él le his flesh dolió. hurt him. Y estas situaciones que tú y yo estamos pasando And the situations that you and I go through no se comparan en nada do not compare at all a lo que nuestro Mesías pasó allá to what our Messiah went through en aquel entonces, at that moment, solo por amor. only because of love. Y a veces nuestros problemas y enfermedades Sometimes our sicknesses and our problems se convierten en una parte tan importante de nuestra vida e identidad become such an important part of our life and identity que tenemos dificultades that it's hard for us para dejarlos ir to let it go y permitir que sea Dios que los maneje. and allow God to take control. Pregúntese si se ha aferrado usted Ask yourself, a alguna experiencia o problema doloroso, have you latched on to el cual no puede soltar, painful experiences que todavía en las noches llora en su cuarto a you solas? cannot let go of, that at night you still cry alone in your room because of it? Les doy un consejo: I'll give you a word of advice. deje ir eso. Let it go. Dios nos ofrece sanidad, God offers healing. así que no hay más excusas So there are no more excuses de estar llorando to be crying por la misma situación. for the same situation. Y sí, entiendo, duele. And I know it hurts. Yo sé, yo he pasado por mis situaciones, duele. Oh, I've gone through a situation that hurts. Pero también entiendo But I also understand que el Cristo de la gloria that Christ of glory venció en la cruz del Calvario conquered on the cross of Calvary. para darme el poder y la autoridad Gives me the power and y darnos la victoria to give us all sobre cualquier circunstancia, any situation, cualquier situación que nos pueda any llegar. circumstance that may come our way.